Porque tuve hambre, porque tuve sed, y me diste pan y agua de beber. Porque anduve solo y me viniste a ver, un poco de cielo pude conocer. Porque andaba triste, cansado y con frío, y me diste alegre tu calor de amigo. Porque me sanaste cuando estuve herido, yo sentí en tus manos las de Jesucristo. Yo te digo, eres mi hermano. Tú, porque supiste amar. No es tiempo perdido, tiempo que se da. No es tiempo perdido, tiempo que se da. Porque al niño solo llevas a tu hogar, y pan de los hijos tú les sabes dar. Porque a quien te ofende sabes perdonar. La bondad de Dios me has hecho encontrar. Porque con tus ojos suscitas lo bueno, porque miras siempre mi mejor anhelo. Porque siempre escuchas mi clamor sincero, descubrí en tu rostro todo un mundo nuevo. Yo te digo, eres mi hermano. Porque supiste amar. No es tiempo perdido, tiempo que se da. No es tiempo perdido, tiempo que se da. Yo te digo, eres mi hermano. Tú, porque supiste amar. No es tiempo perdido, tiempo que se da. No es tiempo perdido, tiempo que se da. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a ver la parte última de nuestro tema número 7, que se llama 7 relaciones del discípulo.
Vamos a ver la parte cuarta y última. Recordemos lo que hemos visto hasta ahorita. Primero, nuestra relación con nosotros mismos como persona. Número 2, con Dios como nuestro Padre. Número 3, nuestra relación de nosotros con Jesús como único Maestro. Luego, número 4, de nosotros en relación con el Espíritu Santo como guía. Número 5, nuestra relación con María como nuestra madre y modelo de discípulo. Número 6, nuestra relación con los demás hermanos. Y 7, nuestra relación con las cosas con libertad. Así que se nos va a reconocer como verdaderos discípulos de Jesús precisamente por estas 7 relaciones armoniosas. Vamos a ver estas últimas. La número 6, con los otros hermanos. Aquí se acaban de tener un pleito, pero gracias a Dios se perdonaron y pidieron perdón y ya han hecho las paces, ya están abrazados como hermanos. Así debe de ser. Todos los discípulos de Jesús consideran a Dios como su Padre y su oración constante es Padre nuestro. El mismo Jesús nos enseñó a decirlo. Y el mismo Jesús nos enseña en Mateo 23:8, diciéndonos así: uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Vean la foto. Todos juntos formamos el cuerpo místico de Cristo, todos los bautizados. Esta filiación conlleva necesariamente a una fraternidad que se extiende a todas las personas, sin importar clase social, creencias, título o función eclesiástica. Por consiguiente, nunca nos debemos sentir superiores o mejores que los demás. Pero al mismo tiempo, el discípulo tampoco sufre ningún complejo de inferioridad, ni se doblega ante los signos de poder o de valer de este mundo, porque sabe que forma un cuerpo donde cada uno tiene su lugar y donde todos nos necesitamos unos de otros. Esa es nuestra relación con los demás hermanos. Si el pecado original se manifiesta en Caín, en el capítulo 4 del Génesis, que asesina a su hermano menor por pura envidia, el fruto de la redención es que el discípulo de Jesús se preocupa precisamente del hermano más pequeño. Como Jesús, debe tener un amor preferencial por los más pobres y necesitados, por aquellos que el mundo desprecia y que no tienen nada de lo que la sociedad aprecia como valioso. Así que nuestra tendencia debe de ser, nuestra prioridad es por el amor por los más pequeños, los más necesitados, los más vulnerables de la sociedad. Seguimos adelante pensando. El discípulo de Jesús sabe que la salvación no es un asunto personal, ni mucho menos individualista, Fíjense, vamos siempre todos juntos en la misma barca. Todos unidos llegamos a puerto, o juntos o perecemos. Fíjense cómo el peregrinar rumbo a la tierra prometida se hace en caravana, nunca en solitario. En aquel entonces, pues no había los autobuses, aviones, trenes que tenemos ahora. Entonces tenían que esperar a que se juntara un grupo de gente que viajaban en caravana y hacían su campamento, ponían su tienda de campaña, su refugio, para pasar la noche, pues, la mayoría de las veces por el desierto. Me imagino a la Virgen María cuando tuvo que ir de Nazaret a Incarim, a 150 kilómetros de distancia, y debe haber pasado 1 o 2 noches fuera, y tuvo que esperar a que se juntara la caravana para poderse ir a ver a su prima. Entonces, tenemos nosotros que pensar en oír la voz de Dios, oír la voz de Jesús, que nos habla muchas veces por este amor y esta fraternidad.
Vamos todos juntos. Vamos a ver 3 aspectos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra relación con los demás como hermanos. El A es el amor. Vamos a entender qué es el amor. B, la corrección fraterna. Y C, el perdón. Vamos a analizar cada una de estas. El amor. El maestro mismo escogió la seña infalsificable para identificar a un discípulo suyo. Nos dice en Juan 13:35, en esto reconocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Cuidado, hermanos, porque hay veces que nada más nuestra participación es ir a misa y salir, y nunca hacemos migas con nadie, ni siquiera saludamos, no nos preocupamos, no ayudamos en nada, ni siquiera levantar una silla, qué sé yo, lo que haga falta. Entonces, se nos tiene que notar en acciones, no nada más tenerlo de teoría en la cabeza, tiene que traducirse en acciones. ¿Y qué es el amor? Vamos a analizar qué es el amor. El amor es darse, un amor que da la vida por el amado. Jesús nos pone la muestra con hechos. Dio hasta la última gota de su sangre. Se dejó crucificar para salvarnos. De esta forma, el modo de vida de los discípulos no es otra cosa que el amor. Somos discípulos en la medida que nos tengamos amor unos a los otros. El amor es tan total como Cristo que nos da la vida, porque amor no es un sentimiento, ya lo hemos dicho, es una decisión. Es la decisión de dar lo mejor al otro, al hermano. Vamos a seguir adelante analizando este punto. Algunos han querido sustituir el distintivo de discípulo con medallas, devociones, con un listón, con un gafete, con asistir a una peregrinación al lugar de moda donde se está apareciendo la Virgen, o el cumplimiento de ciertas normas, o una cruz distintiva, o una medalla especial, o quizás hacer la novena fulana, o comulgar 9 viernes primeros. Pero todo esto es válido siempre y cuando haya amor en nuestros actos. Si no existe el amor, no se es discípulo de Jesús. Aunque hayamos recibido todos los sacramentos, aunque tengamos amistad con sacerdotes y obispos, si no tenemos amor, es como una campana que nos sueña y platillos que aturden. Nos dice la primera de Corintios 13 en el himno al amor. Dice, aunque hayamos recibido sacramentos o se hayan hecho incluso votos religiosos o se ejercite un ministerio en la iglesia, sin amor, sería como la sal que pierde su sabor. Nos dice Jesús también en el Evangelio. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y es que el amor a Dios es igual al amor al hermano. Se traduce en el amor al hermano. El amor de Dios nos lleva necesariamente al amor al prójimo. Son dos aspectos inseparables del mismo y único amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:20. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Miren la foto que hemos escogido. Un desconocido que está ayudando incondicionalmente a una desconocida, incluso la carga con todo y bebé en medio de esta inundación. Entonces, este es el verdadero amor. A nosotros a veces se nos pasan muchos detalles de amor que podríamos hacer y no nos damos cuenta que son pecados de omisión. Podríamos haber atravesado a la viejita a la calle, podríamos haber dado un aventón en el coche al otro hermano, podíamos haber ayudado al chavo que nos está limpiando el parabrisas, y sin embargo, no lo hacemos. Entonces,
esas omisiones nos delatan. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos? ¿Se dan cuenta? Seguimos adelante. Y es que les decía yo que el amor es una decisión. La prueba del amor a Dios se mide tangiblemente y de manera inequívoca en el amor al hermano. Así de sencillo y complicado a la vez es ser discípulo de Jesús. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Me acuerdo cuando tomé el curso por primera vez hace un montón de tiempo, que nos hicieron hacer un amorómetro. ¿Cómo harías tú un amorómetro? Dices que amas a Dios, a ver qué tanto amas al hermano. Estar al servicio del hermano, sacrificando nuestra comodidad, nuestra reputación o todo tipo de ventajas personales o nuestro tiempo, con tal de atender al hermano necesitado. A veces el hermano necesita nada más que lo oigas, que lo escuches. Te está contando algo de su vida. No es que necesite algo material, necesita nada más el servicio de la escucha y con cariño. Sí, te escucho, a ver, cuéntame. Ah, qué padre, ay, qué barbaridad, ay, pues voy a orar por ti. ¿Ven? Eso es tener un detalle de amor. Fíjense, por ejemplo, los escribas y los fariseos, apegados a la materialidad de la ley, y eran profundo conocedor de las escrituras. Se acercó a Jesús para preguntarle por el más grande mandamiento. Y la respuesta de Jesús fue contra las matemáticas, porque él preguntaba, ¿cuál es el mandamiento? Y Jesús le dijo, el mayor mandamiento son dos, amar a Dios y amar al prójimo. Pueden buscar ustedes, está en Mateo 22:40. Entonces, amar a Dios se traduce en el amor al prójimo. Si no estamos todavía verdes como discípulos de Jesús. Vamos a seguir adelante. Extrañado el escriba, pues se había dirigido a él toda su vida en otra dirección, intentó justificarse. Y entonces pues, vuelve a hacer a Jesús otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús contó la historia de este hombre caído en manos de ladrones, que primero vio un levita, luego un sacerdote, pasaron de largo, no le ayudaron en nada. ¿Y qué creen? Fue atendido por un samaritano que era considerado por los judíos como pecador y hereje. Los que ya se los conté. Los que pertenecían al pueblo samaritano en la antigüedad se habían mezclado con otras tribus, con otros baales, y entonces eran como de segunda clase, como chafas. Y justamente el samaritano, es el que le tiene un acto de amor a este pobre asaltado y medio muerto por los bandoleros. Pues ahora sí que Jesús les dio la lección de su vida a estos que se creían buenos. Veamos 3 conclusiones de esta parábola que está en San Lucas capítulo 10 y es fascinante. Es la parábola del buen samaritano. Primer lugar, el prójimo es quien está en necesidad y nada nos dispensa pasar de largo. Ni la oración, ni el apostolado, ni cosa alguna está por encima de atender al hermano moribundo que ha caído en manos de ladrones. Ustedes aplíquenlo a su vida, en las necesidades de los demás. Segundo, el pecado del sacerdote y del levita no fue que oraran o dieran culto o que fueran a prestar su servicio al templo, sino que todo esto no los excusaba de asistir a un necesitado, a un moribundo. O sea que su pecado fue de omisión, la indiferencia de ignorar al hermano en su necesidad. Y número 3, el modelo de cumplimiento de la ley suprema del amor
fue de un hombre que era considerado excomulgado del pueblo de Dios. Ojo, hermanos, ¿será que Dios no hace exámenes de ortodoxia? Ortodoxia es llevar todo al pie de la letra, todos los mandamientos al pie de la letra, sino que nos hará examen de ortopraxis, es decir, de ponerlo en práctica. Cuidado, no vayamos a caer nosotros en fariseísmos. Y Jesús, justamente la víspera de su pasión, el testamento pastoral, su última voluntad antes de entregar su vida, nos da un mandamiento nuevo. Vean, como el Padre me amó, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen ustedes, los unos a los otros. En esto reconocerán que son mis discípulos. Ahí está la clave, hermanos. Todo el capítulo 15 de San Juan, 16 y 17, son estas las últimas, vamos a decir, instrucciones de Jesús. Primero en el 13, 15 y luego en el 17 es la oración de Jesús por nosotros, los que íbamos a seguir su obra, 2000 años después si quieren. Pero así se los enseñó a los apóstoles y los primeros cristianos lo llevaron a cabo, de tal manera que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que se añadían las personas porque veían que nadie pasaba necesidad, porque todos se ayudaban unos a otros. Gozaban de la simpatía de todo el pueblo, en el amor, en eso se distinguían. Vamos a seguir viendo adelante cómo es esto. Porque Jesús no definió el amor, simplemente lo demostró con hechos. Repetimos la cita anterior. Nadie tiene amor, mayor amor, que aquel que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Y ojo, hermanos, el juicio final solo versará sobre una materia. No te voy a preguntar cuánta Biblia sabes, o si te sabes todos los mandamientos, o si te sabes el catecismo de la Iglesia Católica. Nos va a preguntar acerca del amor. Todo lo demás que sepamos, pues qué bueno, es añadidura o consecuencia de nuestra actitud de amor. Vamos a analizar exactamente esta prueba final. ¿Quieren verla? Adelante. La vamos a encontrar en Mateo 25, del 31 al 46. Y es justamente lo que hicimos por los más necesitados. Desde el 31 dice así: cuando venga el Hijo del Hombre en gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Seguimos con el 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Vamos a ver qué nos responde. Adelante. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda:
Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. ¿Seguimos? Estuve forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo y forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Hermanos, aquí está nuestra prueba final. Tómenla en cuenta. No se les olvide, Mateo 25 del 31 al 46. Vamos a ser examinados en el amor fraterno. Segundo punto para nuestras relaciones fraternas, la corrección fraterna. No sé si habían oído esto, pero esto se debe de dar en la iglesia, en medio de nosotros. Es un fruto concreto del amor que se llama corrección fraterna. Es decir, los discípulos somos corresponsables los unos de los otros. Esta vocación profética que nos ha compartido nuestro maestro nos convierte en centinelas, ojo, que no acusan a los hermanos caídos, pero que los capacita para ir en su pronta ayuda. Cada uno necesitamos de los demás para poder caminar. ¿Por qué? Porque todos podemos descubrir aspectos ignorados por otros y sucede al revés. Los demás se dan cuenta de ciertos aspectos que nosotros todavía no percibimos. Nos equivocamos con tanta facilidad, hermanos, que podemos nosotros verlo en los demás o los demás ver lo nuestro. Y lo único que tenemos que hacer es una corrección fraterna. Claro que tiene ciertas condiciones para que no hiera, para que sea fructífera. Vamos a verlas. ¿Qué necesitamos para hacer una correcta corrección fraterna? Además, les digo también que tenemos que preparar a nuestro sucesor. Lo primero que tenemos que hacer para que sea fructífera es perdonar. Es necesario observar un principio fundamental. Hay que perdonar la falta antes de corregirla. O sea, que sienta la persona que la estás corrigiendo por amor, para que no vuelva a echar a perder, para que no la vuelva a regar. De otra manera, se convertiría en una acusación que no produce fruto. La corrección fraterna no es la denuncia del mal de nuestro hermano. De ninguna manera se hace en público, se hace personalmente y en un momento adecuado. Jesús mismo no estaba de acuerdo con que fuéramos a enjuiciar a las demás. Era lo que dice Jesús en el Evangelio, señalar la paja en el otro ajeno mientras nosotros llevamos una viga. Entonces, se trata de construirlo, de anunciarle la buena nueva en el área necesitada de salvación. Hay veces que son cosas tan sencillas como decirle cómo hacer la lectura en la misa o hasta cómo recoger la colecta o a lo mejor algo más serio, como es, por ejemplo, cómo tratar a un niño de la catequesis o a un hermano mayor o cómo dar la despensa no de una manera prepotente, sino con una sonrisa. El Papa Francisco constantemente nos está llamando a sonreír. Qué fácil es sonreír, qué fácil es ser amables. Quitemos la cara de palo, quitemos la cara de sargentos mal pagados y pongamos una cara amable para poder ir enseñando al que no sabe. Hay un proverbio muy hermoso que dice, que es proclamando la victoria de Cristo Jesús en la necesidad del hermano,
y mostrarle cómo Jesús nos ha ganado la victoria en este aspecto de la vida. Y dice, corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y será más sabio. Instruye a un hombre bueno y sabrá más. Y es palabra de Dios. Fíjense qué ventaja. Ventaja de los que llevamos algún tiempecillo ya bastante regular sirviendo en la comunidad, pues nosotros comparados con los demás, pues nos dimos de topes mucho más fuerte. En cambio ahora ya con camino andado, podemos aconsejar, ayudar, sugerir. Corrige al sabio y te amará. Verás que le va a resultar y será más sabio. Y tercer aspecto del amor a los hermanos, el perdón. Miren, de pocas cosas Jesús habló tantas veces y sobre todo lo demostró con su ejemplo. Siempre perdonando. Hasta en la cruz está perdonando. El perdón en su doble dirección. Primero, perdonar al que nos ofende, pero también pedir perdón a quien hemos ofendido. Es un camino angosto como el que vemos en esta preciosa postal, en esta foto, pero de doble sentido. Perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Entonces, tenemos que ser cada día más delicados en esto. Miren, vamos a poner un ejemplo. Cuando se transita en una carretera, frecuentemente nos encontramos con un letrero así. Puente en construcción. Disculpe las molestias que esto ocasiona. Pues, ¿qué creen? En la escuela del discipulado no hay gente santa ni perfecta. Todos, absolutamente todos, estamos en construcción. Y a veces se causan molestias a quienes tenemos cerca. Por lo que perdonar y pedir perdón es cuestión de todos los días. Porque siempre estamos en construcción. ¿De acuerdo? Entonces no crean que es raro esto de perdonar y pedir perdón. Y ¿saben una cosa? El perdón libera, porque Jesús nos habilitó con esta herramienta para ser capaces de vivir en medio de personas limitadas y frágiles. El perdón lleva consigo una fuerza intrínseca. Es capaz de transformar a las personas. En cambio, cuando condenamos, cuando enjuiciamos, ya condicionamos al hermano. Es decir, nuestro juicio determina a la persona para que ya no cambie. Ya le caímos gordos y ya nos hizo la ley del hielo para siempre. En cambio, cuando perdonamos o pedimos perdón, nos liberamos ambos. ¿No? Vamos a poner este ejemplo de la mujer pecadora. Un día, una mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús, ya saben, por los fariseos, y decía que la ley permitía que una mujer sorprendida en adulterio fuera lapidada. Así que ya venían todos con sus piedras preparadas. Y entonces pusieron a Jesús a prueba. Jesús, a esta mujer la hemos sorprendido en adulterio. ¿Ya podemos lapidarla? Y Jesús, con toda calma, se agacha en el suelo, empieza a escribir con su dedo. Lástima que no nos dice el Evangelio qué cosa escribió, pero lo dejamos a tu imaginación. Yo personalmente creo que empezó a escribir los pecados de cada uno de aquellos que la iban a apedrear. Y ellos, viendo lo que escribía, se fueron dejando sus piedras y retirando. Y entonces Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella le dice, no sé, Señor, se han ido. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. ¿Se imaginan la reacción de esta mujer? Es decir, le damos a esta persona la confianza para que cambie lo que tiene que ser transformado. Yo estoy segura que esta mujer fue discípula de Jesús, que lo siguió de ahora incondicionalmente y que corrigió su conducta
y que se dedicó a otra cosa, ¿verdad? Porque la fuerza de Jesús, el amor de Jesús que no la condena, la reivindica y la transforma. Léanlo, es fascinante el relato en Juan 8 del 1 al 11, porque Jesús nos construye. Y el perdón tiene que tener otra condición. Debe de reunir ciertas características. Miren, nos lo dice en Mateo 18:35. Se tiene que otorgar de corazón, o sea, con misericordia. Recordamos lo que quiere decir misericordia, compuesto de dos palabras, miser y cordis. Miser, el que necesita algo, cordis, corazón. ¿Qué necesita? Me pongo en su lugar, me meto en sus zapatos para ver qué es lo que requiere. Al contrario de una parábola que puso Jesús en Lucas 6:36, que ya la comentamos, búsquenla ustedes. Es un rey que perdonó una deuda estrafalariamente enorme a un empleado que le rogó y le rogó para que le perdonara la deuda. Y en cambio, este empleado que acaba de ser perdonado, al salir, no pudo perdonar una cantidad ridícula que un compañero suyo le debía. Y entonces sí, llegaron con el rey a contarle lo sucedido y el rey lo condenó. ¿Qué nos manda Jesús? En la bienaventuranza. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Compasivo es sentir con, ponerte en el lugar de, ¿por qué este hermano está así? ¿Por qué está dolido? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está triste? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, ser misericordiosos. Entonces, eso es perdonar de corazón. Adelante. Y este perdón, por supuesto que ha de ser sin límites. Un día Pedro le preguntó a Jesús, ¿y hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Recordemos que el 7 es un número simbólico que quiere decir pleno, plenitud, o sea, siempre. En pocas palabras, siempre. Y está también en Mateo 18. Por eso, la razón del discípulo que guarda resentimientos para con su hermano y no perdona, es una contradicción. Totalmente una contradicción. No puede ser discípulo así. Porque también nosotros ofendemos a nuestros hermanos, por lo que tenemos que estar siempre dispuestos a pedir perdón. Si no lo hacemos así, se abre una gran grieta infranqueable, como la de la foto. Esta grieta que a lo mejor se hizo con el temblor, con un movimiento de tierra. Una grieta infranqueable en nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Verdad? ¿Quién se atreve a pasar por aquí? Por eso el Señor lo dice muy claro en Mateo 25, 23, 24. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Nótese que aquí Jesús establece un punto de partida o un punto de apoyo en otro lugar. Si tu hermano tiene algo contra ti, y si no lo descubres, pregúntaselo. ¿Qué tienes? Si en algo te ofendí, perdóname, en serio te digo. Pregúntale, ¿por qué estás serio conmigo? ¿Por qué me ves con esa cara? ¿Estás sentido? Yo no quiero ofenderte. Te pido perdón de antemano. Ábrete, dime en dónde la regué. Así de fácil. Porque si no, ¿qué caso tiene que llevemos la ofrenda al altar? Y este es el programa de vida, hermanos. Se ha de pedir perdón a todo aquel que sienta que lo hemos ofendido. Aunque nosotros encontremos 1000 justificaciones de no haberlo hecho. No es que yo no me fijé, es que llegó tarde, es que se lo advertí, es que se lo pedí de favor y me plantó. No sé, tendrás 1000 razones. Pero la gran fuerza que tenemos los cristianos para transformar el mundo
es el poder del perdón, ya que éste reconstruye a la persona, supera abismos y posibilita lo imposible. Perdonar es sinónimo de liberar. Vean, la fotografía anterior era una grieta infranqueable. Aquí todo se ha arreglado con el perdón. El jardín se arregla, el árbol florece, porque hemos tendido puentes. ¿Ya vieron el puente de allá? Que supera la grieta infranqueable. Hermanos, nosotros tenemos que ser constructores de puentes para todos los demás. ¿Por qué aquel está echado para atrás? ¿Por qué aquel está triste? Invítalo, que colabore, que ayude, que se sienta parte de. A ver, tú ayúdame con esto. Es maravilloso perdonar y pedir perdón. Al perdonar nos sentimos libres y hacemos libres al hermano. Porque la condena, ya decía yo, que condiciona, pero el perdón nos capacita para el mejoramiento. Decíamos que todos somos puentes en construcción, que necesitamos el apoyo del perdón para llevar a cabo un proceso. Y este proceso es imitar a Jesús, ser como nuestro maestro. Enseñar a los niños desde que son pequeños, a ver, pídele perdón, pídele una disculpa a tu hermano que le hiciste esto, que le hiciste aquello. A veces a propósito, a veces sin querer, pero siempre aprender a perdonar y a pedir perdón. ¿Para qué? Para ser libres y hacer libres a los demás. Bueno, vamos ahora al punto número 7, que es la última relación en la que nos tenemos que ubicar como discípulos de Jesús. Vean el dibujito. Uno está ahogado en las cosas materiales, en el dinero, en las riquezas materiales. El otro ya se le rompió esta bola que lo tenía esclavizado y sube con su globito del amor hacia Dios. Vamos a analizar cómo podemos hacer para relacionarnos con las cosas materiales con libertad. El discípulo debe de tener una definida relación con las cosas de este mundo. Ser libre de toda atadura material. En este sentido, podríamos decir que es pobre. Como nada tiene, nada puede perder, ni nada tiene que defender. Por eso es capaz de entregarse enteramente a instaurar el reino. Es el discípulo de Jesús, el que está libre, totalmente libre. Adelante. Rechaza la riqueza como un fin. Hoy parece que nos han enseñado nada más a hacer dinero, a acumular cosas, a tener cosas, a presumir cosas. Siempre tiene presente el discípulo que las cosas materiales son un medio, no un fin. Las necesito pues claro, necesito ropa para vestirme, necesito tener trabajo y ganar un dinero para comprar lo que necesito, para sostener a mi familia. Pero opta por la sencillez como estilo de vida. No opta por lo superfluo. No opta por la riqueza. Recuerda todos los días que todo nos viene de la providencia de Dios. Como los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan ni tienen su alimento a tiempo. Como las flores del campo que no hilan ni tejen. Y dice la palabra que ni Salomón en toda su gloria se vistió como ellas, de tan bellas que son. Vean qué libertad nos da el no buscar las cosas superfluas o la riqueza en sí. Porque la riqueza es un ídolo y Jesús nos lo dice. Jesús previno a sus discípulos claramente sobre el gran peligro que encierran las riquezas. De ninguna manera son compatibles con el reino. El gran peligro de las riquezas es que se convierten en un ídolo que poco a poco suplanta a Dios. Y entonces tenemos como Dios al dinero o a las cosas.
etc. Vamos a ver cómo nos lo dice. Por lo tanto, dice San Pablo a los colosenses, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, el libertinaje, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos, porque esta riqueza y este dinero son ídolos. Palabra de Dios. Las riquezas son un ídolo que suplanta a Dios. Y cuidado con la procedencia de esas riquezas. Porque cuando las riquezas están amasadas con el sudor de muchos pobres, o mejor dicho, empobrecidos, el enriquecimiento es una ofrenda, es un pecado. Porque cuando no se comparten equitativamente las ganancias con todos los que han colaborado, desde el que barbechó el campo, desde el que sembró, el que hizo crecer, el que lo regó, el que lo piscó y el que llevó esto al mercado, o sea, en todo el proceso de producción y comercialización, todos tienen derecho. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros el criterio. Como por ejemplo le regateamos a un pobre que te vende su artesanía o su montoncito de fruta. ¿Cómo le regateas? Si es su único medio de vida. Entonces, cuidado, hermanos. Más bien, ayudémoslo y más bien comprémosle aunque no lo necesitemos. O cuando el trabajo de un obrero o de un pueblo se compra, en lugar de hacerlos partícipes de los resultados de su fatiga, la riqueza que de ahí provenga es indebida. Toda relación comercial en la que se aproveche del más necesitado está en contra del plan de Dios. Nos lo dice muy claro Mateo 11, del 1 al 10. Tenemos que ver por el bien de todos. Preocuparnos por el bien de todos. Aquí tenemos un ejemplo del Evangelio. Porque las riquezas producen cardioesclerosis, corazón, esclerosis, dureza. Endurecen el corazón ante las necesidades de los demás. Así le sucedió a esta parábola que contó Jesús. Un rico que todos los días disfrutaba de un banquete opulento y no se daba cuenta o no se quería dar cuenta del pobre Lázaro que yacía a las puertas de su casa. Y él sin preocuparse. Léanlo, está en Lucas 16, del 19 al 31. Y la conclusión de Jesús es que nadie en toda la Biblia ha recibido castigo mayor que quien ignoró a su hermano necesitado. Porque este rico se fue al infierno y estaba sufriendo el tormento en el infierno. Y entonces pidió, deja que mi hermano Lázaro le avise a toda mi familia. No se puede, no se puede. Entonces, es el pecado más grave que aparece en todo el Evangelio. Y es precisamente por esto que Jesús, hablando del dinero, recalca que no se puede servir a dos señores. Nos dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien, será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Y San Pablo le va a advertir a su discípulo Timoteo, en la primera carta, capítulo 6, verso 10, querido Timoteo, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. También palabra de Dios. Léanlo porque no solo habla de esto Pablo a Timoteo, sino que lo está instruyendo para que sea él el episcopo, el obispo del lugar. Y entonces le da un montón de lineamientos. Fíjense, no está la vida en poseer. Y aquí cuenta otra parábola Jesús. Dice, eviten toda clase de cuidado. Eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones lo que le dan vida. A continuación Jesús les propuso este ejemplo.
Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo a sí mismo, echaré abajo mis graneros, construiré otros más grandes y ahí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Mírenlo, cómo está observando que ya no le cabe. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, aquí tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásala bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Y Jesús añadió, esto vale para toda persona que acumula para sí misma en lugar de acumular para Dios. Palabra de Dios. Entonces, Jesús no critica la riqueza en sí, lo que criticó fue la avaricia de este, que no fue capaz de compartirlo con su hermano, ¿verdad? Entonces, cuidado con la avaricia, cuidado con la codicia. En cambio, ya lo hemos dicho, ¿no? La persona que acumula para sí misma es necia. En cambio, si lo comparte, qué diferente es. Por eso Jesús enseña que las riquezas son un peligro. Por eso nos advierte que las riquezas generan un proceso que se va haciendo imperceptible en nosotros. Va suplantando el papel de Dios. Se depende y se confía más en el poder del dinero o de las riquezas. Se le sirve y se le entrega la vida entera. Pero las riquezas son bienes falsos y aparentes que corroen la polilla y se roban los ladrones. Nos lo dice en el Evangelio de San Lucas 12, verso 33. Y añade, porque lo estimable para los hombres es abominable para Dios. En Lucas 16, 1, 13. Miren, hermanos, hay veces que hay ricos que pierden la dimensión de la realidad. Me acuerdo una vez que íbamos a tener una convivencia de epifanía en el catecismo. Y entonces yo expliqué lo que íbamos a hacer, que íbamos a invitar a los niños más pobres de la colonia, que los íbamos a ir a buscar, que los iba a contactar una maestra que los conoce porque van al colegio de gobierno, etcétera. Y me dice una señora más o menos adinerada, y me dice, ay, qué bueno que hagamos esto, porque mis hijos nunca han visto a los niños pobres. Yo dije, wow, pues ¿dónde vives? Que no, tus hijos nunca los han visto, si los tenemos en cada esquina, en cada camellón, vendiendo chicles o acompañando a sus padres a hacer malabares. ¡Qué barbaridad! No es que no nos hemos percatado de eso. Y es que la ambición es lo que provoca las guerras, la malicia, las mentiras, toda clase de injusticia y corrupción. Esta ambición de tener más y más y de presumir más y más, provienen de la pleonexia. ¿Qué es la pleonexia? Un término griego filosófico que quiere decir codicia o avaricia, pero como un deseo insaciable de tener más que otros, incluso el deseo desmedido de tener lo que les pertenece a otros. Y constituyen entonces un tobogán para procurar todo tipo de poder, de prepotencia y de placer, sin importar cómo le hago. En este nivel, la riqueza no solo ha tomado el lugar de Dios, sino que el rico mismo suplanta a Dios, porque se siente todopoderoso, infalible y centro del universo, y es prepotente y trata a los demás despóticamente. Cuidado, hermanos, no podemos educar así. En cambio, podemos enseñar el valor de la pobreza. Miren, el valor de la pobreza no radica en sí misma, Dios nos libre, no está bien. Solo cuando va enmarcada en tres actitudes. 1, una dependencia total e incondicional de Dios en todos los campos. Es decir, dependo de Dios y le doy gracias todos los días por lo que tengo, por el techo que tengo,
por el vestido que tengo, por la comida que tengo, qué sé yo, por las capacidades intelectuales, culturales, espirituales. El verdadero pobre, bienaventurados los pobres, es el que deposita toda su confianza en Dios. Les recuerdo la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que ponen su confianza en Dios, necesitan el Espíritu Santo. Segundo, como consecuencia del amor, el discípulo ama a sus hermanos, sobre todo los más necesitados. Y entonces el Espíritu Santo le va dando un corazón generoso y empieza a compartir con ellos todos sus bienes, los materiales y los espirituales. ¿Y cuáles son los espirituales? Enseñar lo que tú sabes hacer. Comparte lo que tú puedes hacer. ¿Sabes cantar? Canta. ¿Sabes jugar? Juega. ¿Sabes contar un chiste? Cuéntalo. Lo que el Señor te haya regalado, compártelo. Y esto, hermanos, produce libertad y alegría. Una alegría increíble de corazón. Ojalá y podamos volver a presencial para que nuestros jóvenes justamente gocen de esto. Ya no se van a sentar en un pupitre a recibir apuntes y a recibir una plática, sino que van a poner en práctica todo esto que les hemos enseñado a lo largo de su vida. Entonces, en todo, ¿qué tenemos que hacer? Servir más y mejor en el reino. Libres de toda atadura humana, para ser capaces de buscar únicamente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esto? Que Jesús reine. Que Él diga cómo nos debemos de comportar. La elección de la pobreza como estilo de vida es una decisión que todo discípulo va haciendo algún día para entrar en el reino. Como ya dijimos en capítulos anteriores, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. ¿Y tú te quieres salvar? Sí, ¿verdad? Entonces, más vale que vayamos amando y sirviendo, como el lema del Papa, en todo amar y servir. Por eso esta pobreza, este amor a la pobreza, como la tuvo Jesús de nacer en un refugio de animales, tiene que ser afectiva, es decir, que la queramos, y efectiva, que la llevemos a cabo, desprendiéndonos de todo aquello que el Señor nos pide. El llamado a la pobreza es universal, a todos, y necesaria condición para ser discípulo de Jesús. Y va siendo de acuerdo a la vocación de cada uno. Hay algunos que tienen esta vocación desde que son jóvenes, ¿verdad? Y qué padre que se entreguen, como lo hacen los misioneros, los religiosos, los sacerdotes, los que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. A cada uno nos va pidiendo algo en la medida que el Señor va modelando nuestro corazón. Cada uno responde a este llamado de acuerdo con su función y misión en este mundo. Como este joven rico, del que ya hemos hablado en capítulos anteriores, cuando le dijo a Jesús que cumplía con todos los mandamientos, y le dice, Jesús, has hecho bien. Entonces ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero este muchacho lo miró con tristeza y se regresó, porque era un gran terrateniente. En cambio, tenemos un ejemplo, Francisco de Asís, un ejemplo súper claro de pobreza, o preclaro de pobreza, que renunció a todo lo que este mundo ofrece. Era el hijo de un rico comerciante de Asís. Pero cuando se encontró con Jesús, quiso parecerse lo más posible a Jesús, que depende de su Padre Dios. Aquí lo vemos, dispuesto a todo. El Señor le habla en esta capillita de San Damiano y le dice, Francisco, construye mi iglesia. Primero creyó que era la construcción material de esta capillita derruida, pero luego Francisco va a ser el que con su presencia ante el Papa, para pedirle la bendición para la nueva orden que estaba fundando, el Papa va a reaccionar
y va a decir que la iglesia es la que necesita cambiar. Y San Francisco decía esto: deseo muy poco. Y lo poco que deseo, lo deseo poco. O sea, era tan libre. Él gozaba con la naturaleza. Yo digo que es el santo ecologista. Amaba a toda la naturaleza, hermano sol, hermana luna, hermana lluvia, hermano lobo. Todos eran sus hermanos. Gozaba con la naturaleza. Y gozaba dando amor a los más necesitados. Era capaz de limpiar a los leprosos y de besarles sus llagas. Vean, hermanos, a qué estamos llamados. Poco a poco, de menos a más. Y el segundo punto es esta administración cristiana de bienes. Esto es lo que nos propone la Iglesia. La Iglesia no está de acuerdo ni en el capitalismo ni en el comunismo. Nos propone la doctrina social cristiana. ¿Qué es esta administración? Es la solidaridad con los que menos tienen y la subsidiariedad, es decir, completar al que le falta. Porque la pobreza no se identifica por carecer de posesiones, más bien consistiría en administrar todos los bienes. Y conste que no me refiero solo a los materiales, con criterios evangélicos, ¿eh? Nada nos pertenece, hermanos, exclusivamente. Nosotros, en esta vida a la cual venimos unos cuantos años, somos simples administradores de los talentos y de las cosas que se nos han confiado. Y sobre toda propiedad pende una hipoteca social. Y esta hipoteca social tenemos que atenderla. Me encanta esta foto en donde están nuestros jóvenes, pues llevando alimentos el del día del temblor. Miren qué felices están, realizados plenamente en hacer una pequeña cosa. Seguro que su corazón se llenó de amor, se llenó de felicidad y esto nunca lo van a olvidar en la vida. Entonces, a esto estamos llamados, a compartir, a administrar lo que se nos ha dado. Jesús afirma que los bienes no nos pertenecen, son ajenos. Nos dice en San Lucas 16:12. Si no se han mostrado dignos de confianza con las cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Mucho ojo, ¿qué quiere decir esta palabra? No hemos sido dignos de confianza en las cosas materiales. ¿Cómo nos van a confiar los bienes espirituales? La prueba de que somos simples administradores es que nada trajimos a este mundo y tampoco nada nos llevaremos de aquí. Por tanto, el abismo que separa a ricos y pobres no tiene cabida en el plan de Dios. Y somos los discípulos de Jesús, somos los que tenemos que cerrar esta brecha. Porque nosotros vamos a llevar su mensaje, su buena noticia a todos. Y cuando llevamos esta buena noticia, y cuando se dejan enseñar, y cuando abren su corazón al Señor, Él les revela en su interior y su espíritu transforma su corazón duro en un corazón generoso, en un corazón que ama, en un corazón que comparte. Prueba de ello es todas las instituciones que tiene la Iglesia Católica alrededor del mundo en beneficio de otros. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues de la generosidad de tantos. ¿Se dan cuenta? Es que Jesús es el que nos dio la muestra. Él no se hizo rico, se hizo pobre. Por eso el discípulo comparte lo que es y lo que tiene, especialmente con los que necesitan algo. Y esto implica primeramente devolver a Dios lo que le pertenece y a nuestros hermanos lo que es suyo. No se trata pues de una obra de caridad, sino es una obra de justicia, incluyendo los bienes espirituales y carismas que pertenecen a la comunidad. Como esta catequista que está convidando de su lunch. Yo he visto eso. Catequistas que se han dado cuenta que los niños llegan sin alimento a la catequesis en la mañana
Y entonces tienen esa capacidad y esa generosidad de convidar algo de lo suyo, con los chicos más necesitados. Adelante. San Pablo nos precisa. Nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si es la profecía, transmite las intuiciones que se te dan. Si es el diaconado, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Todo esto está en la palabra de Dios de Romanos 12, del 5 al 8. Así que, jóvenes, tenemos que dar, pero con alegría, ¿eh? Conclusión, hermanos. Si el ser humano es tal en la medida de sus relaciones, el discípulo se define en las 7 relaciones que hemos estudiado. Estas son precisamente las que lo identifican como auténtico discípulo de Jesús. Estas son su carta de presentación y al mismo tiempo su tarjeta de identidad. Ya las hemos mencionado y hoy, además de la tarea de la reflexión bíblica, vamos a ver un gráfico que lo van a recibir también ustedes por WhatsApp. Ojalá lo pueden hacer en grande. Ahorita se los comento. Pero acompáñenme a hacer esta oración. Amado Padre, Madre de bondad y misericordia, te doy gracias por tu plan de salvación para toda la humanidad. No estamos solos. Dependemos unos de otros y estamos para ayudarnos unos a otros. Qué bendición es tener tantos hermanos que nos enseñan a vivir y que nos comparten sin esperar nada a cambio. Hoy te pido que me enseñes a ser generoso y desprendido, a servirte a ti, mi Dios y Señor, en cada uno de mis hermanos, a darme hasta el último esfuerzo para poder ayudar, enseñar y compartir todos los bienes materiales y espirituales con que me has bendecido. Te doy gracias por todo lo que me has dado y permitido tener. A ti lo ofrezco y entrego. Quiero en todo y a todos amar y servir. Amén. Vamos a ver nuestra tarea. Nuestra reflexión por grupo va a ser leer atentamente Romanos 12 del 1 al 21. Comparta cada quien el versículo que les impacta más y hagan una pequeña lista de propósitos para mejorar nuestra vida cristiana. Nuestra tarea individual es leer el himno al amor. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 13. Y escribe tu reflexión y tus propósitos, porque ahí nos vamos a encontrar muchos tips de lo que necesitamos nosotros para dar amor. Y vamos a memorizar el verso 21 del capítulo 12 de los Romanos. Ahora vamos a ver este formato que hemos preparado, que es el anexo número 61. Ojalá y todos lo puedan imprimir para que lo puedan hacer. Fíjense, es como un juego. Vamos a ir analizando nuestras relaciones. La primera es la que está hasta arriba en las 12 del día, ¿verdad? Consigo mismo como persona. Y ustedes le van a poner un tachecito del 1 al 10, se van a calificar. ¿Cómo es mi relación conmigo mismo como persona? Entonces cuentas del centro hacia afuera y ahí le pones una crucecita o una palomita. Luego analizas tu relación con Dios como Padre. Te calificas. Nadie te lo va a ver, ¿eh? Nadie lo va a ver, solo tú. Así que no tengas preocupación. Después te calificas, acuérdate, del centro hacia afuera. ¿Cómo es tu relación con Jesús como maestro?
¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo como guía? ¿Cómo es tu relación con María como madre y modelo de discípulo? ¿Cómo es tu relación con los demás como hermanos y con las cosas en libertad? Segunda instrucción, ya que tienes estas tachecitas, velas uniendo, tratando de hacer una rueda. Una en las diferentes marcas, como formando un círculo. Es la rueda del discipulado. A ver cómo te queda tu rueda. Si se la tuvieras que poner a una bicicleta, ¿podrías andar en ella? ¿Qué tan abollada te queda? Y puedes hacer un comentario de tu rueda, si tú quieres, en tu grupo o en la próxima vez que nos veamos. Bueno, no dejes de escuchar el canto que hemos elegido para esta ocasión. Que Dios te bendiga, que tengas feliz semana, que Dios bendiga a tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta.